Entonces veníamos diciendo entonces que del segundo grado al tercer grado, entonces también debe haber otro tono de distancia. Ya de sol a la hay otro tono. Del tercer grado al cuarto grado también hay hay medio tono. La fórmula dice que tiene que haber medio tono de distancia. Del cuarto al quinto, o sea, de si bemol a do, debe haber un tono de distancia. Del quinto al sexto debe haber también un tono. Del sexto al séptimo debe haber otro tono. Y el séptimo al octavo hay medio tono. ¿Ok? Entonces, esa como tal, esta que está acá es la fórmula de las escalas mayores. Así que haría la escala de fa mayor. Sería esta. Sí. Sería fa, sol, la, si bemol, do, re, mi y fa. Nos devolvemos. Fa, mi, re, do, si bemol, la, sol y fa. Esa sería la escala de fa mayor. Vamos entonces a entrar a la escala de los sostenidos, los bemoles. En este caso aquí tenemos entonces, vamos a hacer entonces la escala de si bemol. Simplemente colocamos toda la escala como tal, de si, contamos desde si, do, re, mi, fa, sol, la, si, y ya miramos si hay que colocarle bemoles. En este caso, estamos viendo las escalas con bemoles, ya no puede haber por nada el mundo sostenidos, en las que vimos anteriormente, que fue la de re, sol, mi y la y si llevan sostenidos. En este caso sí hay que colocarles bemoles. Ok, entonces vamos a colocar los grados. Segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto fa, sexto sol, séptimo la y octavo el si. Nuevamente el si. Ahorita yo les voy a preguntar a ustedes, pues la idea es también que ustedes participen, y si hay algún voluntario, yo le preguntando y ustedes me van diciendo qué alteración hay que colocar o si se cumple la fórmula o no. Entonces simplemente yo les voy a preguntar, ahí tenemos la escala, vamos a formar en este caso la escala de si bemol. La fórmula dice que del primer grado al segundo grado debe haber un tono. Ok, entonces vamos a comenzar por esta, si bemol. Ok, entonces la fórmula dice que del primero al segundo grado debe haber un tono, entonces como vemos, allí la fórmula se cumple. O sea, de si bemol a do, hay un tono de distancia, ¿sí? Ahí tenemos. Siempre los tonos están más que todos en las teclas blancas de fa a sol, de sol a la, de la a si. Lo único es que no hay tonos completos es de mi a fa, como ven ahí en el piano virtual, y de si a do. En las únicas teclas que ustedes ven que no hay tonos sino semitonos. Y en las teclas negras también, entre una tecla negra y otra, siempre va a haber un tono de distancia entre fa sostenido y sol sostenido. Hay un tono de distancia. Entonces allí vemos que se cumple entonces la fórmula. Ok, entonces
Colocamos aquí un tono. Ahora, de do a re, ¿quién me puede decir cuántos tonos hay? Si alguien quiere participar. Listo, ahí respondió Lincoln que un tono. Claro, así es, esa es la respuesta correcta. Entonces colocamos simplemente un tono. Entonces, como ve, de do a re un tono, entonces quiere decir que la fórmula se cumple. De do a re hay un tono, hay una distancia de un tono. Entonces quiere decir que la fórmula se cumple. No hay que colocar ninguna alteración. ¿Ok? Vamos de re a mi. ¿Quién me dice qué distancia hay de re a mi? ¿Cuántos tonos hay de re a mi? ¿Medio tono o un tono? Bueno, ninguno quiso ahí decir. Entonces, de re a mi hay un tono de distancia. ¿Sí? De estas dos noticas hay un tono de distancia. ¿Sí? Un tono es, por ejemplo, de sol a la, dejando una tecla negra de por medio. O sea, esta tecla negra. Y medio tono simplemente es cuando hacemos sol, sol sostenido, o cuando hacemos sol sostenido y la, hay medio tono de distancia allí. ¿Sí? Un tono es igual a dos semitonos y dos semitonos es igual a un tono. Desde re a mi hay un tono. Recuerden que las únicas teclas donde no hay sostenidos, donde no hay tonos completos, es entre mi, fa, si, do y entre do y re. Si hay un tono, perdón, aquí si me equivoqué. De re a mi hay un tono, como les decía, pero la fórmula dice que entre el tercero y el cuarto grado debe haber un semitono de distancia. Entre el tercer grado y el cuarto siempre va a haber un medio tono de distancia. Así como está aquí en la fórmula, está, ya les muestro acá. La fórmula dice que entre el tercero y el cuarto, sea acá, entre el tercero y el cuarto debe haber medio tono de distancia, aquí se ve pequeñitos, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Del tercero y el cuarto siempre hay un medio tono de distancia. Aquí vemos otro ejemplo. Perdón, que se me olvidó aquí otra vez tenemos un ejemplo más. Siempre entre el tercero y el cuarto, la fórmula dice que entre el tercero y el cuarto debe haber un medio tono. Aquí está. Y entre el séptimo y el octavo también debe haber medio tono. ¿Sí? O sea, entre la última y la penúltima. Nos volvemos acá. Entonces, entre re y mi hay un tono. O sea, estos dos. Pero la fórmula dice que tiene que haber medio tono. Entonces, ¿qué tenemos que hacer allí? Si alguien sabe, me puede decir. Vamos a esperar.
Entonces, ¿qué me puede decir? Entre re y mi hay un tono, pero como la fórmula no se cumple acá, ¿qué se debería hacer aquí? ¿Qué se le debería hacer al mi para poder que se cumpla la fórmula? Ok, entonces, como ven, entre re y mi hay un tono, pero la fórmula dice bajar medio tono. Exacto, eso es. Ah, muy bien, ahí respondió. Así es de Don Lincoln. Entonces, así es, bajarle medio tono al mi, que en ese caso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocarle un bemol. Sí, tenemos que colocarle un bemol al mi para poder que se cumpla esa fórmula ahí, ¿sí? Porque si hemos de, 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 de re a mi, hay un tono. Pero la fórmula nos está diciendo que debe haber un semitono, o sea, lo que hay ahí es un de re a mi a esta distancia. Pero la fórmula nos dice que tiene que haber medio tono. Entonces, al colocarle el bemol al mi, lo que hace es que ese mi baja acá y lo bajamos ahí. Entonces, le colocamos el bemol al mi para poder que se cumpla entonces la fórmula y ahí ya se cumple la fórmula. Entonces, de re a mi bemol, que sería ese tono, o sea, sería el de arriba, hay medio tono de distancia. Entonces, ahí está. Le colocamos el bemol ahí para poder que se cumpla la fórmula de que el tercero al cuarto debe haber medio tono de distancia. ¿Sí? Entonces, colocamos aquí medio tono. Ahora de mi bemol a fa, ¿cuántos tonos hay? ¿Quién me puede decir? Exacto, un tono. Entonces, de si bemol, de mi bemol a fa, hay un tono. ¿Qué quiere decir? Entonces que se cumple la fórmula. Entonces no tenemos que hacer nada allí. Un tono de distancia. No hay que hacer ninguna alteración en la nota. De fa a sol, ¿qué distancia hay? Un tono también, exacto. Entonces, como ven, se cumple la fórmula. La fórmula dice que del quinto al sexto debe haber un tono. Se cumple también la fórmula. Okay. Ahora de sol a la, ¿qué distancia hay? Tono de distancia, así es. Entonces se cumple ¿cómo se cumple la fórmula? Siempre del sexto al séptimo hay un tono de distancia. Entonces no hay que hacer ninguna alteración. Siempre que se cumpla la fórmula no hay que hacer ninguna alteración acá. Entonces, seguimos entonces de la a si. Entonces, por ser la última, obviamente tiene que llevar el bemol, que es la misma nota de la escala. De todas maneras, habría que colocarla porque como ven, pues del séptimo al octavo, el séptimo que es la, el octavo es si, como no se cumple la fórmula, entonces habría que colocar el bemol al si para poder que ya quede acá arriba. ¿Sí? Ahí está. Ahí tenemos entonces la escala de si bemol.
Ahorita al terminar estas escalas, apenas las formemos, yo les hago una demostración más o menos de cómo se tocan en el piano y con la digitación para que ustedes también las puedan tocar. Entonces, escala de fa mayor. Perdón, de si bemol. Ok. La escala de si bemol mayor. Entonces rápidamente con la escala de mi bemol. Entonces para sacarla simplemente colocamos las notas desde subtónica, de su primera hasta la octava, o sea, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Vamos a mirar entonces si se cumple la fórmula. Los dedos allí. Entonces, vamos a armar entonces la escala de mi bemol. Entonces, vamos a comenzar. La primera siempre pues tiene que ser mi bemol, que es la nota que denomina la escala. Entonces, de mi bemol a fa, ¿cuántos tonos hay? Un tono de distancia. O sea, así es. Entonces colocamos un tono de distancia, entonces cumple la fórmula. ¿Sí? Tenemos un tono de distancia. Ahorita de fa a sol, ¿quién me dice qué distancia hay? ¿Cuántos tonos? Otro tono de distancia, así es. Entonces cumple la fórmula. Ok.
que del segundo al tercer grado tiene que haber un tono de distancia. Entonces, de fa a sol, de sol a la, ¿qué distancia hay? No, de sol a la y no hay medio tono. Primero hay que definir cuántos tonos hay entre sol y la. Necesitamos primero saber cuántos tonos hay de sol a la. Aquí ya llevamos la escala de mi bemol a fa, un tono, de fa a sol, otro tono. Ahora de sol a la, ¿cuántos tonos hay? Entonces de sol a la hay un tono de distancia. ¿Sí? De sol a la hay un tono de distancia. ¿Sí? Pero la fórmula nos dice que el tercero al cuarto tiene que dar medio tono. Entonces no se cumple la fórmula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente es colocarle entonces un bemol a la para poder que esa distancia que tenemos, que es de un tono, nos quede así más pequeña, nos baje, ¿sí? Entonces es lo que hace el bemol, coger la nota a la que queremos llegar y reducirla, ¿sí? Más pequeña, entonces lo que hacemos es colocarle un bemol a la nota de la. Ahora sí se nos cumple la fórmula, ¿sí? Que de tercero al cuarto tiene que dar medio tono. Ahora el la bemol así, ¿cuántos tonos hay? ¿O qué distancia hay? Un tono de la bemol, no, de la bemol. De la bemol así hay más de un tono, hay más de un tono. Miremos bien la nota que hay acá, la bemol, que es esta. Y esta es la nota que hay. O sea, la cuarta y la quinta. ¿Qué distancia hay entre este la bemol y este sí? No, no, no. Primero tenemos que, estamos como para sacar las escalas. Miramos primeramente cuántos tonos hay. O sea, de la bemol, así. Porque vamos a mirar bien y verá. De la bemol a la hay medio tono. Si seguimos subiendo, vamos a encontrar este. Tenemos otro medio tono. O sea, sería medio más medio 1. Allá tenemos un tono de distancia. Y si seguimos bajando, vamos a encontrar con el si, que ya sería entonces un tono y medio.
Entonces acá hay un tono y medio de la bemol así, o sea, entre estas dos hay un tono y medio, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacerle? Y la fórmula dice que tiene que haber un tono de distancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Quién me puede decir qué tenemos que hacer acá entonces? Para poder que se cumpla la fórmula que dice que de la cuarta a la quinta debe haber un tono. Exacto. Y así es. Bajarle medio tono al si para que nos quede aquí en si bemol. ¿Sí? Entonces en este caso tenemos que colocarle a este si un bemol para poder que se nos cumpla pues ahí ya la fórmula ahí. Ok. Entonces ahí tenemos ya un tono. Ahora del si bemol a do, ¿qué distancia hay? Exacto, hay un tono de distancia, así es correcto. Entonces quiere decir que se da la fórmula, ¿sí? Porque la fórmula dice que del quinto al sexto hay un tono de distancia, ¿sí? Ahora de do a re, ¿qué distancia hay? Así es, muy bien. Un tono de distancia, así es, Betsy. Un tono de distancia entre do y re. Entonces se cumple la fórmula. De do a re hay un tono de distancia, ¿sí? Entonces se cumple la fórmula, no hay que hacer ninguna alteración acá en las notas de la escala porque se está cumpliendo. Y re, bueno, la reunión dice que se va a terminar otra vez en 10 minutos. Entran nuevamente al mismo link. Ya para la próxima clase vamos a ver si la hacemos por Google Meet. Me disculpan esta vez. Si se cierra la reunión inesperadamente, solamente es que entren al mismo link. Entonces, del séptimo al octavo, la fórmula dice que tiene que haber medio tono de distancia. Sí, entonces, ¿qué hay que hacerle? ¿Quién me dice qué alteración hay que hacer ahí en la escala? ¿Qué hay que hacer en la nota de mi para poder que se cumpla la fórmula? De re a mi, hay un tono, exacto, bajarle medio tono a la nota de mi, o sea, esta, para poder que de re a mi nos haya medio tono de distancia, ¿sí? Así como dice acá. Entonces le colocamos un bemol y pues prácticamente siempre la escala termina, toda la escala comienza con su nota y al terminar termina con su propia nota, ¿sí? Sería mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, do, re, mi bemol. Y nos devolvemos de igual manera, mi bemol, re, do, si bemol, la bemol, sol, fa y mi bemol. Tenemos nuestra escala de si bemol, de mi bemol, perdón. Vamos a escribir por aquí escala de mi mayor, es si mi bemol.
Vamos rápidamente con la de la. Vemos los grados de la escala. Es como el mismo número en orden que van las notas de la escala: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, séptimo y octavo. Ok. Ahora vamos entonces a mirar, entonces tenemos la escala de la bemol. Entonces de la bemol al primero al segundo, así que tiene que haber un tono de distancia. Okay, entonces aquí se cumple la fórmula, tono de distancia. Ahora, perdón, aquí sí me equivoqué. ¿Qué tendríamos que hacer acá entonces para poder que se cumpla la fórmula? ¿Qué alteración habría que hacer aquí al sí para poder que se cumpla la fórmula? Exacto, bajarle medio tono entonces a cuál nota, a la nota de sí. En este caso, para bajarle medio tono, simplemente le colocamos un bemol y ya la nota de sí quedaría convertida entonces en allí. Ok, entonces simplemente lo que teníamos era esto, la bemol, y teníamos un sí. Y allá hay más de un tono de distancia entre la bemol y sí. Hay más de un tono de distancia. Sí, entonces tenemos que colocarle un bemol a esta nota, a la nota de sí, para poder que se cumpla la fórmula que debe haber un tono. Sí. Ahora de si bemol a do, ¿cuántos tonos hay? Exacto, hay un tono a distancia. Entonces quiere decir que se cumple la fórmula. Ahora de do a re, ¿cuántos tonos hay? ¿Quién me dice cuántos tonos hay de do a re? No, de do a re no hay medio tono. Yo les estoy preguntando es qué distancia hay para así ya mirar después qué alteraciones tenemos que hacer para poder que se cumpla la fórmula y así vayamos armando la escala. Exacto, ya hay un tono de distancia. Hay un tono de distancia de do a re. Entonces, ¿se cumple la fórmula o no se cumple la fórmula? No se cumple la fórmula. Entonces, de do a re no se cumple la fórmula porque la fórmula dice que tiene que haber medio tono de distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer allí? Ya sabemos que hay un tono de distancia acá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí para poder que se cumpla la fórmula? Exacto, bajarle medio tono al re. Entonces, colocamos el señor bemol para poder que la distancia que teníamos de do a re nos baje, ¿sí? Que es lo que hace el bemol, bajar la nota. Entonces ahí ya se nos cumple la fórmula, que teníamos de do a re, tenemos estas dos notas, pero la fórmula dice que tiene que haber medio tono
de distancia entre el tercero y el cuarto, que es do y re. Entonces pusimos el bemol al re. Y al colocar el bemol al re, ya se nos convierte en esta nota, que es un re bemol. Pero podría ser también un do sostenido. Pero como estamos en la escala de bemoles, o en la escala de la bemol, se tiene que hablar de bemoles, ¿sí? Va a ser un re bemol. Dice, oye, una pregunta, cuando le aprieto al auricular en la pantalla, me dice llamar a través del internet. Eso sí, tiene que darle ahí dice, oye, una pregunta, cuando le aprieto el auricular en la pantalla, me dice llamar a través de internet. ¿Cómo puedo hacer para oír al que da clases? No, pues no, porque simplemente, automáticamente cuando uno entra, simplemente tiene que activar como la opción del micrófono, donde está como un símbolo del micrófono, usted le da clic ahí y ahí le aparece llamar a través de, creo que hacer llamada, y se le da y le vuelve a dar clic ahí y ya puede hablar común y corriente. O no sé que tenga el volumen bajo o lo tenga como tachado los audífonos, entonces tiene que mirar que estén activos ahí. Gente. Y vamos a seguir acá. Entonces de red por favor silenciar los micrófonos, compañeros, por no interrumpir a los otros amigos. No, mierda. Iba por ti, Lobito, pero me salió uno enfrente. No, ya. Ok, entonces creo que ya la reunión va... Llega. Viene Lobo. Bueno, Lobo.